Eh, Antes de nada, no. Mi nombre es Larry Salgado. Verás, ¿cómo empezó el jazz en Ecuador? No sé. Lo que yo recuerdo es que, por ejemplo, aquí en los años 50, mi papá tenía una orquesta de baile, ¿no? Que se llamaba Salgado Junior. Entonces mi papá y sus hermanos, que son mis tíos, ellos tenían un cuarteto de jazz y hacían jazz, ¿no? Porque a mi papá siempre le gustó el jazz y por eso es mi gusto también hacia el jazz, porque mi papá oía siempre el jazz, sobre todo de las grandes orquestas, big bands, oía él. Entonces desde chico yo siempre estaba escuchando eso. Entonces mi papá tenía un cuarteto con sus hermanos que tocaban jazz, que es desde donde yo me acuerdo, ¿no? Ya. Entonces, hablando de historia del jazz, ¿no? Más o menos por los años 60 también se creó la Sonora de los Hermanos Vaca, y los Hermanos Vaca son unos hermanos también, que ellos también hacían jazz, más o menos entre los 50 y los 60. En los años 70 vino Miguel Jiménez, en el año 76 vino Miguel Jiménez estudiando en los Estados Unidos. Miguel Jiménez un excelente saxofonista, ¿no? De jazz. No he hecho mucho. En los 84, cuando yo regresé también de, de París, me topé con el padre de la guitarra jazz en el Ecuador, que se llama Ángel Cobo. El Ángel Cobo tocaba fantástico la guitarra. Y entonces él me invitó a mí a tocar en el grupo de él tenía un grupo que se llamaba Swing Jazz. Con él tocamos tocábamos en todos los bares que se abrían, tocábamos con él jazz. Tengo fotos, pero también ha habido otros músicos que han hecho jazz ya después de los años 84, ¿no? Músicos que han seguido haciendo jazz, como por ejemplo en ese entonces también Jay Byron, que viene siendo jazz desde ese entonces, y otro también que más o menos salió por esos años, que ha hecho una labor bastante buena, es el Mauricio Novoa también, ya que son músicos de jazz de ese entonces, ¿no? Y que han venido tocando y haciendo cosas, ¿no? ¿Ya? A ver, ya, verás, bueno, como les dije, mi padre era músico, mi abuelo era músico, mi padre músico, mis tíos músicos, toda mi familia fue músico y yo no podía hacer otra cosa, imagínate. Entonces, como mi padre tenía la orquesta, él siempre estaba escribiendo música, ensayando con su orquesta, yo era chiquito y le veía, ¿no? Entonces, y claro, mi papá siempre escuchaba la música de las grandes orquestas jazz, ¿no? Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, los de ese tiempo, ¿no? Artie Shaw, todo lo que había en ese entonces. Claro, yo crecí con eso, con las orquestas de swing y de jazz. Y también a mi padre le gustaban las orquestas de música instrumental de alto nivel, como por ejemplo Frank Purcell, Paul Muriat, Percy Fit, Paul Weston, Frank Purcell, etcétera. Entonces todo eso yo escuchaba y con eso crecí, ¿no? Entonces después yo ya me interesé más por el jazz, me encantaba los pianistas, los padres del piano jazz, Bill Evans, Oscar Peterson, Bill Evans, que hasta ahora me encanta, que son como los padres de ahí. Claro, hay pianistas modernos como Chick Corea, Herbie Hancock y todos los demás que también son formidables. Eso, y como saxofonista, porque como yo toco el piano y el saxo, entonces el saxo siempre me gustó Charlie Parker, Phil Woods, Paul Desmond. Después nació ya el padre del saxo moderno, que fue David Sambo. Después de David Sambo vino Jane Beckstein, Nelson Rangel, Eric Marienthal y todos los demás, ¿no? Entonces todo eso me gustó. Ahora, entre los 70 y 80 no había jazz aquí, no había. Entonces, y más aún porque como la comunicación era tan mala, porque es decir, la información era mala, no es como ahora que coges el YouTube
y tantas redes sociales que tienes que estás al día en todo. En los años 70 no había nada. Entonces a nosotros lo que nos tocaba es irnos para ver qué es lo que estaba pasando fuera. Entonces yo en los años 77 hasta el 84 me fui a estudiar fuera. Entonces, bueno, entonces cuando yo llegué a París, imagínate, en París el jazz es fuertísimo. Pucha, es jazz en todo lado. Además de que el músico de jazz francés es de primera línea. Entonces, bueno, yo ahí en París estudié en escuela de jazz y a mí lo que me encantaba era el piano jazz. Entonces yo cogí, claro, cursos de piano jazz, acabé mis cosas, toqué el saxo en la Big Band del Conservatorio de Ginebra, porque yo me estuve 5 años en París y luego me fui a vivir a Ginebra 2 años, y en Ginebra formé parte de la Big Band del Conservatorio de Ginebra, tocaba el saxo alto. Entonces esa fue más o menos mi formación. Primero estudié piano clásico, ¿no? Después hubo un tiempo en que ya dije, tengo que dejar lo clásico para dedicarme a lo que yo voy a hacer, porque ya eso te pide el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que el jazz, a ver, el jazz, si vos estudias jazz y tienes muy buena técnica de jazz, se te va a facilitar de tocar otras cosas. Y las otras cosas que toques lo vas a enriquecer. Lo vas a enriquecer porque la armonía, por ejemplo, del jazz es muy rica. Entonces esa armonía la puedes usar en otros estilos de música. Pero sí, lógico, sin hacerle perder el estilo de esa música, ¿no? Porque, por ejemplo, la música pop, tienes que saber tocar la música pop. No le puedes poner un acorde muy jazzista porque si no ya pierde sentido. Pero es bueno conocer para ir enriqueciendo, o llegan determinadas cosas que tienes que usar el jazz en algún momento, ¿no? Enriquecerle con algunas cosas, algún arreglo musical, un acorde lindo. Entonces es importante, ¿no? Pero en mi vida he grabado solamente un disco que no fue de jazz, pero es de saxo, ¿no? Es de temas lindos, pop y todo eso que grabé, porque tengo la suerte de tocar con un baterista que tiene un estudio. Entonces, eh, eso, lo que ustedes tienen que hacer es formarse bien, adorar la música, eh, llevarla con cariño, con profesionalidad, llevarla a buenas alturas, hacer con excelencia, esmerarse. Eso es, ¿no? Y ya el dinero pienso que tiene que venir por añadidura, ¿no? Pero adorar, ¿no? Y soñar, uno tiene que soñar, ¿no? Soñar.